buenos días. Estamos aquí conectados en este foro digital, edición especial del Día Mundial del Internet. Mi nombre es Janet Huerta, yo soy la directora de Código Abogado Digital y pues tenemos en verdad un gran honor de recibir pues, invitados especiales este día para esta celebración. Primero agradecer al Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, a su presidente Jaime Díaz Limón, quien nos acompaña también aquí como moderador. Jaime, muy buenos días y gracias por convocar en conjunto esta iniciativa. Hombre, para mí es padrísimo el tener la oportunidad de estar con ustedes. Sin duda, conectarnos en domingo sé que es un tema complicado, pero no podíamos dejar pasar el Día Mundial de Internet y de pronto celebrarlo, por supuesto, en compañía de grandes ponentes. Entonces, aquí estamos, esperamos que sea una mesa de su interés. Pues, bueno, independientemente de que vamos a ir presentando a los ponentes en su momento, les platico que nos acompaña hoy Olga Cavalli, quien es directora del South School on Internet Governance, quien nos va a platicar pues un poco estos retos que pasamos hoy en día con quién gobierna Internet y cuáles son pues las dinámicas y las reglas que tenemos en Internet. Muy buenos días, Olga, y gracias por... Hola Janet, Olga, Jaime, muchas gracias por la invitación. Tenemos a Federico Bueno de Mata, quien es vicepresidente de formación de la FIADI, de la Asociación de Asociaciones de Derecho Informático y director también del Máster de Legal Tech en la Universidad de Salamanca. Buenos días, Federico. Buenos días, muchas gracias Jaime y Janet por la invitación. Un placer y un gusto compartir este rato con vosotros. Y tenemos a Isabela Galeano, que es Head de Legal en Avertis Mobility Services y consultora en Legal Tech. Muy buenos días, Isabela. Hola, buenos días, encantada de estar aquí. Pues bueno, le paso entonces el micrófono a Jaime, quien nos va a presentar un poco de qué se trata este Día Mundial del Internet. Adelante, Jaime. Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los que se están conectando a través de redes sociales. Recordarles que se está transmitiendo en vivo a través de Facebook Live de Soy Abogado Digital, Código Abogado Digital, así como las redes del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, independientemente que saben que se pueden conectar a través de esta plataforma Zoom, que se ha vuelto tan popular y que se está haciendo millonaria en época de pandemias, ¿no? Creo que le está yendo bastante bien a la plataforma estos días y pues bueno, aquí sumándonos a esa iniciativa. Por supuesto es importante el hablar y no dejar pasar una conmemoración bastante destacada en materia de tecnologías de la información y comunicación y en materia de brecha digital, como es el Día Mundial de Internet, que por supuesto hay un poco de discusión sobre lo que es el nombre, pero ahorita voy a agotar un par de dudas relacionadas para ver cómo vamos a terminar de llamarle en este panel y a ver si podemos llegar a un consenso. Pues de entrada el señalar que efectivamente esta iniciativa, por lo menos en el país, surge como una medida de celebración por parte del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, así como de la iniciativa Código Abogado Digital, donde Janet y un servidor tenemos la oportunidad justo de hacer iniciativas de este tipo. Ahorita lo cambio. Ahí sí están viendo mi pantalla. Sí, ya se ve bien. Lo único que la ley de Murphy hace que las cosas a veces fallan, ¿verdad? Bueno, de entrada el platicar, ¿no? Justo el concepto, la denominación política y jurídicamente hablando más adecuada que podríamos llegar a pensar es Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, más allá del Día Mundial del Internet o de Internet. El Día Mundial de las TIC, hay que ser francos, se celebra desde 1969, que justo celebra la inauguración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que depende de la ONU. Y en el año 2006 surge este Día Mundial de la Sociedad de la Información. Perdónenme que ahí lo corté como cibersociedad, sé que tampoco es un término muy amigable para algunos, pero con la finalidad de cortar un poquito en la presentación, el hablar de justo esta cibersociedad. ¿Cuál es el objetivo de este día? Es sensibilizar sobre las posibilidades en el uso de Internet y otras TICs para ofrecer a las sociedades y a la economía
fomentar la reducción de la brecha digital, eso es fundamental. ¿Cómo estamos logrando superar esta brecha digital? Sobre todo en una época tan complicada como hoy. Hay que hablar justo de estos antecedentes que tiene que ver con la firma de la Convención Telegráfica y creación de la WIT, que ojo, saca un índice internacional en materia de brecha digital, y ahí es donde más o menos vamos analizando a nivel de países cómo estamos colocados, y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que justo en esta resolución, la 60-252, nos hablan finalmente de la importancia de celebrar este Día de la Sociedad de la Información, y pues de pronto dijimos, pues bueno, si ya tenemos estos 2 días, pues vamos a festejarlos juntos, ¿no? Una de las frases importantes que ahorita están en la página oficial de las Naciones Unidas y que creo que es meritorio el señalar la importancia de la misma, su secretario general, Antonio Guterres, en el marco de esta celebración deja una frase que creo que es importante para todos y que justo creo que también tienen cabida en la conectividad que tenemos el día de hoy, en este domingo 17. La tecnología de la información puede ofrecer un rayo de esperanza, pues con ella miles de millones de personas de todo el mundo pueden estar conectadas. Durante la pandemia de COVID-19, estar conectados es más importante que nunca. Palabras muy importantes en el marco de esta celebración, por supuesto, recordando en el marco de esta agenda de Conectar 2030, que pues permite y que tiene aspiraciones a vencer la brecha digital a nivel global, ¿no? Hablando del caso mexicano rapidísimo, porque pues muchos de los que están conectados el día de hoy son mexicanos, son connacionales, y no tengo calidad moral para hablar de otros países, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en cifras nacionales. Retomando el INEGI, que es nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de un estudio anual, nos revela ciertos comportamientos. La encuesta se llama Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Usos de las TIC. En el 2019 nos decía que solo 80 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Es decir, no llegamos ni al 50% de la población, lo cual nos habla de una brecha bastante interesante, sobre todo en una época de pandemia como lo estamos viviendo ahorita. En estrategias de implementación de educación online se vuelve un tema bastante interesante, y ahí lo dejé nada más como un dato de precisión, pensando que sí hemos crecido, porque en 2015, cuando se empezó a hacer esta medición en México, hablábamos de 62 millones, en tanto que para el año pasado ya hablábamos de 80 millones, cuando el 48% de los internautas son hombres y el 51% de los internautas son mujeres, hablando de esta brecha digital, lo cual, eso sí lo tengo que aplaudir. Qué bueno que hay más mujeres conectadas, ¿sí? Ahí también la doctora se emociona conmigo. Creo que es muy bueno hablar de ello porque significa que estamos por buen camino. Nos hace falta mucho, pero adelante, ¿no? Justo hablar de este índice de desarrollo de las TIC de las que les hablaba inicialmente por parte de la WIC, el hablar que no tenemos un lugar muy honroso a nivel global, pero bueno, ahí vamos en camino, ¿no? Estamos en el número 84, ahí donde Corea se mantiene en los primeritos lugares, pero bueno, hablar de que llevamos un camino es importante. Ahora, hablando ya de cuestiones semánticas, y ahí es donde comienza el debate, a lo mejor algunos de mis ponentes me va a jalar las orejas o se va a desconectar inmediatamente por lo atroz que diré a continuación, pero aquí es importante decirlo. ¿Es lo mismo el Día Mundial de Internet? A mi humilde parecer, creo que no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de medidas y conceptos completamente diferentes. Si nosotros de pronto nos ponemos a hacer una investigación sobre cómo surge este Día Mundial de Internet, hay que atribuirlo, o las referencias más adecuadas, se lo atribuyen a la Asociación de Usuarios de Internet de España. Justo a lo mejor ahorita el doctor Federico Bueno me mata nos puede confirmar ello. A esta AWI se le atribuye desde 2005 la celebración del Día Mundial de Internet, que justo lo hacen en la misma fecha, pensando en esta conmemoración global de las Naciones Unidas, y después sumaron a organismos internacionales, entre ellos Latinoamérica, para celebrar este Día Mundial de la Internet. Pero ojo, digamos, hablando política y jurídicamente hablando, la definición más adecuada es la que hablaba anteriormente, ¿no? Día Mundial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la Sociedad de la Información, justo pensando en los objetivos principales, ¿no? El incentivar el uso en la sociedad y por otra parte el buscar que esta brecha digital se venza poco a poco. Uno de los datos que por supuesto hacen volar la cabeza, que de pronto el día de hoy vemos un montón de artículos que dicen, recuerden que Internet es un derecho humano. Ojo también aquí con las partes semánticas. Ahí uno de mis héroes de toda la vida es Frank William LaRue, un relator que allá en 2011 sacó un bellísimo informe. Les estoy dejando inclusive fecha y número de informe en la parte izquierda de su pantalla, en donde se metió a estudiar todas las naciones suscritas a la Organización de las Naciones Unidas, y país por país
se empezó a ver cómo los derechos humanos estaban creciendo y se estaban explotando gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Y justo uno de los resultados y conclusiones que él sacó es que la meta del acceso universal a Internet ha de ser prioritaria para todos los estados, porque él descubrió que en los países que mejor Internet tienen, que mejores TIC tienen, el ejercicio de los derechos fundamentales es más sencillo para sus gobernados, ¿no? Para sus ciudadanos. Entonces es importante decirlo, que independientemente de lo que nos dijo Frank LaRue, de pronto los medios y los diarios explotaron confundiendo un poquito los relatos. Y una de las cosas importantes decir, en la resolución 20L13 se reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo de una distinta forma. Esto ya en junio del 2012, pero hablando justo de la importancia del derecho al acceso a Internet, pero no como derecho humano, sino como catalizador de los mismos. Y pues bueno, dentro de la presentación, por supuesto que hoy tengo que hablar de lo importante. Estamos celebrando y hoy día estamos de gala porque tenemos a tres grandes de este impulso de la sociedad de la información, del impulso del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tres grandes seres humanos, tres grandes profesionales, y lo digo de buena manera, tres grandes maestros que vale la pena seguir, la doctora Olga Cavalli, la maestra Isabela Galeano y el doctor Federico Bueno de Mata, que sin duda para nosotros son pioneros en esta materia, porque sí, han marcado un hito, han marcado un camino que nosotros debemos seguir. Y ahorita los van a escuchar. Me voy a quedar calladito para que los escuchen y se van a dar cuenta por qué hablamos de ello. Pues con esto damos por inaugurado la celebración del Día Mundial de Internet. Mi querida Janet, muchísimas gracias por darme la palabra inicial y pues arrancamos. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Jaime. Vamos a seguir una dinámica en este foro que cada uno de los ponentes nos va a platicar un poco desde su perspectiva, desde su tema, cuáles son los retos por los que estamos viviendo. Nos va a platicar primero Federico, luego Olga y luego Isabela, cerrando con broche de oro. Les quiero recordar nada más la dinámica. Si van teniendo preguntas para hacerle a nuestros ponentes, con mucho gusto van a tener ustedes en su menú de Zoom un panel de preguntas y respuestas o questions and answers, dependiendo de en qué idioma lo tengan. Y les voy a pedir que puedan poner sus preguntas ahí y no en el chat. El chat solo lo dejamos para cualquier comentario que quieran ir haciendo, pero para una mayor facilidad en la administración de las preguntas, sí les pido que lo pongan en este panel. Entonces, bueno, pues iniciamos. Si quieres, Jaime, para que presentes a Federico. Perfecto, pues para mí será un verdadero honor alguien que además espero pronto ya sea mi maestra. Ahorita les contaré por qué. Pues arrancando con él, hacerle una breve presentación, no por faltarle el respeto a su trayectoria, sino para cederle el micrófono lo antes posible. El doctor Federico Bueno de Mata es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con la calificación de sobresaliente, es cum laude por unanimidad con premio extraordinario de doctorado en 2013 con su tesis sobre prueba electrónica, sobre la cual también tiene un libro, importante decirlo. Posee más de 50 publicaciones relacionadas con derecho y nuevas tecnologías en prestigiosas revistas jurídicas como La Ley, Justicia, Revista Europea de Derechos Fundamentales o en editoriales jurídicas de prestigio. Sus principales líneas de investigación son prueba electrónica, diligencias de investigación tecnológicas, igualdad y violencia de género, mediación electrónica, menores y justicia restaurativa. Es ponente en congresos, jornadas y encuentros científicos tanto a nivel nacional como internacional, destacando sus participaciones en congresos relacionados con el derecho y la informática en países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Bolivia, México y Perú. Es director de FODERTICS, Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y TICS, desde 2012 a la actualidad, y codirector del Máster de Abogacía Digital de la USAL y, por supuesto, uno de los grandes referentes de la Federación Interamericana de Asociaciones de Derecho Informático. Mi querido doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con nosotros y qué bonito la oportunidad de escucharte en este espacio en el Día Mundial de Internet. Muchas gracias, Jaime, Janet, a todas las personas que nos acompañan. Igualmente es un honor para mí compartir ponencia, mesa virtual con mis dos compañeras, con Olga y con Isabela. Y yo, en primer lugar, tengo que mandarles un abrazo virtual, si quieren llamarlo así, a todos, que estén bien de salud, que aunque supongo que la mayoría de los que nos estén escuchando estén confinados en sus casas, pues que esto seguramente pasará y esperemos recordarlo como un mal sueño. Ahora ya vamos a ir directamente a este breve tiempo que tengo para disponer, intentar lanzar estos retos de futuro que al principio hablaba Janet. Yo me voy a centrar en la perspectiva de la formación, pero sí que como procesalista yo tengo también que iniciar diciendo que hay retos
retos a cuestiones que todavía no están aclaradas. Es decir, Internet, la tecnología está en constante evolución. Es verdad que las leyes no tienen esa capacidad de adaptación, no podemos ir al mismo ritmo que la tecnología y eso hace que muchas veces las propias leyes nazcan obsoletas o yo diría casi con una obsolescencia programada. Como profesor de Derecho Procesal, además, se me plantean varios retos unidos a estas, diría casi cifras negras que nos señala Internet. Con eso no digo que Internet no sea el mayor de los inventos de los últimos siglos, sino que al final también representa una amenaza o, si queréis, también nos presenta una serie de deberes que tenemos que afrontar si queremos adaptarnos a la nueva realidad, ya no solo como ciudadanos, sino particularmente como juristas o como abogados. En primer lugar, nosotros en España concretamente tenemos problemas en cuanto a la investigación de delitos cometidos en Internet. De hecho, el último informe de cibercriminalidad en España nos apuntaba que únicamente el 9% de los delitos que se cometen en la red son investigados, pero es que solo el 5% llegan a ser enjuiciados. ¿Eso qué significa? Que a día de hoy partimos de que Internet no deja de ser, al mayor de tener un canal de comunicación, un reto al que enfrentarnos porque el principio de legalidad en el ciberespacio podemos decir que se torna en una especie de utopía. Por lo tanto, principal reto, formación de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para investigar hechos cometidos en Internet. Pero no solo queda ahí. La formación tiene que llegar a operadores jurídicos de todo tipo, tanto a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y, cómo no, a las personas que llevan consigo la postulación, es decir, los que llevan la dirección y la representación técnica del proceso. Para ello, los abogados, y en España también la figura del procurador, pues se tiene que poner al día, y ya se llevan poniendo al día, con la formación en derecho y nuevas tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque al problema de investigación se le suma un segundo problema, que es el problema de prueba. Es decir, cuando nosotros intentamos obtener evidencias para acreditar la comisión de un determinado hecho, con independencia del orden jurisdiccional en el que nos encontremos, vamos a tener una reticencia a la hora de aportar, a la hora de transmitir esa evidencia en sede judicial. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos vamos a enfrentar ante un primer juicio de admisibilidad de un material probatorio que a lo mejor no tiene por qué tener los mismos requisitos y capacidades de utilidad, pertinencia y legalidad que el resto de pruebas. A lo mejor tendríamos que ir a unos estándares de prueba nuevos, pero a día de hoy jugamos con un procedimiento probatorio común con independencia del medio y la fuente de prueba con la que nos encontremos. Pero es que no es solo eso, sino que esa prueba se lanza a ser valorada en último lugar por el juzgador. Y curiosamente, muchos de nuestros juzgadores no tienen aún todavía esa formación en derecho digital. Por lo tanto, la brecha digital a la que antes aludía Jaime, pues es más que evidente que es un reto a afrontar por los diferentes operadores jurídicos, pero principalmente por los jueces y las personas que al final van a tener que acreditar y van a tener que dar una motivación fundada en derecho y relacionada con este tipo de pruebas. Y cómo no, siendo el Día Mundial de Internet, tenemos que, decimos aquí en España, la expresión de ponernos las pilas, pues tenemos que ponernos las pilas a nivel global y a nivel de cooperación procesal internacional. ¿Por qué digo esto? Porque Internet no se puede afrontar de una manera individualista, nacionalista, sino que al final las normativas tienen que ser mundiales, me atrevería a decir. Ya no digo supranacionales, ya no diría incluso la Unión Europea, sino que al final tendremos que dar estándares para afrontar este nuevo reto en materia de investigación, en materia probática y en materia de formación a nivel global, es decir, con estándares globales y con conexiones entre todos los países. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de un gran problema que es el problema de jurisdicción. Nuestra jurisdicción, vinculada como características nacional y exclusiva a cada Estado, hace que pongamos barreras entre Estados y Estados para perseguir, para acreditar, incluso para huir de algunas legislaciones en pro de otras que nos pueden ser más beneficiosas. Aquí en la práctica judicial diaria lo estamos viendo, servidores enlazados en diferentes países de la Unión Europea o externos a ellos,
o igualmente hacer oficios y mandamientos a compañías que no residen en nuestro territorio y por lo tanto complican y dilatan determinados procesos. Eso hace muchas veces que la formación en esta materia se entienda de una manera doble. ¿Qué quiero decir? Beneficiosa, por supuesto, la formación y la información es poder, pero por otra también perjudicial, porque vamos a ver un sustrato de abogados mayormente formados que otros que van a tener técnicas reales para dirigir procedimentalmente el proceso en su beneficio. Ojalá no llegue a eso, ¿no? Porque sería caer con prácticas deontológicas que deben ser prohibidas o deben estar, en este caso, penadas o sancionadas por parte de los colegios de abogados pertinentes, pero tenemos que decir que igualmente la formación tiene que estar atendida y tiene que ser canalizada en buen sentido. Llegados a este punto, los retos de formación pasan por, como les digo, un abanico de sujetos amplísimo. Eso quiere decir que todos tenemos que apostar por una nueva, yo no diría una nueva rama, diría casi que el derecho digital al final afecta a todas las ramas que conocemos, es decir, es casi una perspectiva transversal. Se decía por diversos estudios que dentro de unos años el 95% de los conflictos iban a tener un componente tecnológico y por lo tanto eso quiere decir que tenemos que replantear la formación de inicio de los operadores jurídicos. Y aquí yo también entono, en parte, el mea culpa como profesor de una universidad. ¿Por qué digo esto? Porque los planes de grado, los planes dependen de la nacionalidad de los que nos estén siguiendo, se llamarán de una forma, licenciatura, grado, etcétera, pues no incorporan por regla general asignaturas de este tipo, sino que están más ligadas a optatividad o están ligadas a directamente a algún tema puntual a la hora de estudiar estas características. En España tenemos tanta resistencia, tanto miedo al cambio, que nuestras últimas leyes de transformación digital, concretamente la Ley 18/2011, que además ha tenido continuación con una reforma tanto de la Ley orgánica, la Ley de Enjuiciamiento Civil con la Ley 42/2015, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con otra reforma de la Ley 42/2015, en la que nos decía que desde el 1 de enero de 2016 algunas jurisdicciones tenían que ir a papel cero. Y eso significaba que muchos profesionales jurídicos tenían que ya estar medianamente formados en esta materia. Bueno, pues les digo, tanto es la resistencia al cambio que en España, curiosamente, hubo anudada una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la responsabilidad civil de jueces y magistrados a la hora de tramitar asuntos. De hecho, en España somos uno de los pocos países que actualmente solo tenemos dos tipos de responsabilidades jurisdiccionales, penal y administrativa. Como les digo, desde el 1 de enero de 2016 la responsabilidad civil fue quitada, ¿no? Eso aparentemente podría parecer algo no muy extraño, pero en la práctica sí que lo es, sí que tiene cierta repercusión. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la responsabilidad individual de no formación y de no adaptación a los asuntos la va a asumir el Estado y no la va a asumir personalmente el juzgador. Por lo tanto, el Estado ha puesto un parche, un paraguas, si quieren llamarlo así, para escudar esta no adaptación. Porque, claro, estábamos diciendo que a los ciudadanos se les va a dar simplemente un derecho a iniciar un procedimiento por vía electrónica, porque si no estaríamos atentando con nuestra tutela judicial efectiva, les estaríamos cortando de alguna manera el acceso a plantear un conflicto. Porque, como también apuntaba Jaime al principio, falta alfabetización digital, es decir, falta cultura digital ya no solo en los operadores, sino en la ciudadanía. Y hay una brecha digital de conexión en diferentes hogares. Pero si los ciudadanos optaran por esa vía electrónica, el operador jurídico debería obligatoriamente seguir por esta vía. Bueno, pues aquí tenemos, como les digo, alguna especie de atajo por el que todavía, a día de hoy en España, todavía nos queda camino por recorrer en formación y en interoperabilidad de conexiones. España está planteada por distintas comunidades autónomas, también tenemos distintos programas de gestión procesal y hay a veces que la interoperabilidad entre esos sistemas falla. Y de hecho ya no solo falla a nivel nacional, sino que también hay fallas de interoperabilidad a nivel europeo.
Por eso les digo que esto ya es una asignatura pendiente, no solo nacional, no solo europea, sino mundial. Desde la perspectiva propia, por intentar poner el granito de arena personal que intentamos dar cada uno. Yo particularmente desde la Universidad de Salamanca tenemos cursos de formación concretamente. Nosotros impulsamos, como bien decía ahí en la presentación, 2 máster, un máster de Legal Tech y un máster de Abogacía Digital. Y sin ánimo de hacer propaganda de cada uno de ellos, sí que dar un input de qué significa, ¿no?, cada una de estas cuestiones en la formación del abogado. La abogacía digital, como forma de estudio, está más planteada para hacer como una especie de barrido por todas las áreas del derecho y ver la transformación teórica que tiene, ¿no?, la abogacía. Y eso además anuda a una resolución práctica del abogado, una metodología práctica que tiene que seguir. La LegalTech, en este caso, vamos a, y como además seguramente profundizarán mis compañeras, estamos hablando ya de una automatización de servicios del sector legal que a la vez tiene que ser entendida por los operadores jurídicos que lo van a hacer, que los van a realizar. Y eso, como les digo, no afecta únicamente al operador, sino es que estos programas van directamente enfocados a los abogados, pero también tendrán su parte de clientes que también tengan que interceder con estos programas y, cómo no, también los juzgadores, que como habrán visto y habrán leído, se están viendo incluso no amenazadas, pero incluso auxiliadas sus funciones en algunos puntos con programas de automatización. La gran pregunta, y con esto termino para dar paso a mis compañeras, la sustitución o la complementariedad, ¿no?, de programas y de sistemas en la formación. Pues yo entiendo que esto es un gran tsunami, es una gran ola, pero la ola la tenemos que coger, la tenemos en este caso que subir, tenemos que afrontar y tenemos que lidiarla. No nos podemos dejar hundir por esa ola. ¿Y cómo? Con las herramientas más potentes que tenemos. La primera de ellas es el conocimiento. Y yo creo que todos ustedes están ya dando un paso, y entiendo que además hay muchas personas formadas y seguramente con una formación muy, muy buena e intensa, pero como supongo que a todos les dijeron cuando entraron en la carrera de Derecho, aquí se entra para estudiar, pero nunca se deja de estudiar. Entonces tendremos que seguir formándonos día a día con el plus de que la tecnología va a golpe de jaguar y la justicia de momento va a golpe de tortuga. Entonces vamos a intentar ir al medio y a intentar alcanzar ese jaguar de la mejor manera posible, que es con nuestra formación. Muchas gracias a todos y nos oímos. Nos vemos. Federico, pues muchísimas gracias por tu exposición. A mí me gustaría, antes de pasarle el micrófono a nuestra siguiente expositora, nos preguntan aquí en el público, hablabas del tema de la jurisdicción, que surge este conflicto. Dice, por ejemplo, cuando se realiza una compra en Internet, y si el comprador está en México y el vendedor en China, atendiendo a la jurisdicción, ¿quién sería competente para tomar una decisión? Claro, ahí tendríamos que ver primero el mecanismo de conflicto, de resolución de conflictos que vamos a emplear. En España, este tipo de comercio electrónico y de conflictos se están intentando, digámoslo así, solventar por medios extrajudiciales de resolución. De hecho, nuestro grupo de investigación participó con la Comisión Europea de Justicia en un proyecto que se llama MDEU, que lo pueden buscar en Internet, que es de uso de mediación electrónica en asuntos civiles y mercantiles transfronterizos. ¿Por qué? Porque es la mejor forma, con un principio de voluntariedad, de que las partes, de alguna manera, decidan el procedimiento y la jurisdicción, porque si no aquí habrá un conflicto de jurisdicción entre el país en el que se produce el conflicto y cuál es competente orgánicamente para conocer el conflicto, es decir, cuál tiene competencia. Por lo tanto, a día de hoy, como he dicho que de jurisdicciones, la mejor fórmula, y por lo menos es la que se está intentando implementar en países de la Unión Europea, es ahondar en mecanismos extrajudiciales informatizados, como puede ser la mediación electrónica o incluso también el arbitraje online. Perfecto, pues definitivamente en el tema de formación, si me permites un comentario, y para expiar un poco la culpa que dices que tienen los académicos, es que también hoy no le podemos únicamente dejar la responsabilidad de la formación a la formación, digamos,
profesional, que al posgrado, a la licenciatura. Realmente yo creo que también es momento que nosotros mismos como profesionales pues tomemos la responsabilidad de nuestra formación. Dos grandes tendencias en la educación son el microlearning y el lifelong learning, ¿no? O sea, no es que yo voy a la universidad, a mi licenciatura, a mi máster, y yo ya ahí ya terminé de estudiar, sino microcursos que voy a ir estudiando a través de toda mi vida. ¿Para qué? Para irme haciendo no nada más del conocimiento en el derecho, sino del conocimiento multidisciplinario que necesito para, pues, ¿para qué? Para presentar mejores soluciones a aquello que haga, ¿no? Yo siempre he dicho que el rol de un abogado en una sociedad arquetípicamente pues es el que soluciona los conflictos, ¿no? Y de pronto creo que nos tenemos que volver más creativos. Para hoy se necesitan resolver los conflictos de forma diferente que como la hemos venido resolviendo pues miles de años, ¿no? Entonces estamos ante un reto importante, además de que para mí esta pandemia pues únicamente lo que hizo fue acelerar las tendencias que ya venían, que de alguna forma igual y se iban a tardar otros 5 o 6 años, pero iban a llegar y en un día tuvimos que adaptarnos a todas las nuevas tendencias. Entonces, pues el reto de la formación es, yo me quedaría con un tema de responsabilizarnos también todos de nuestra propia formación, porque hoy tenemos el alcance de poder estudiar cualquier lugar, ¿no? Podemos estudiar un máster en España sin necesidad de ir a España, o cursos con Olga sin necesidad de tener que ir a Argentina. Entonces, bueno, pues también se nos abre con el Internet una nueva brecha de posibilidades, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Creo que es una de las grandes bondades o ventajas de Internet. De hecho, es lo que nos posibilita, ¿no? Estar ahora entre todos de diferentes partes del mundo, poder reunirnos. Sí que es verdad que hay que también, cuando tienes tanta oferta, ¿no? Saber discriminar y saber en este caso con qué te quedas, porque hay muchísimas opciones. Entonces, cada uno tiene que ser libre, pero también ser crítico con lo que se va a formar, porque al final una buena formación es lo que marca unas buenas capacidades. Entonces, hay que ser también crítico, hay que ser exigente con la formación que se recibe, y eso también nos compete a los profesores de intentar estar a la altura y dar también una formación a las expectativas que ya cada vez son más altas. Y nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca les cuento lo bueno, pero también les cuento lo malo. Nosotros nos hemos tenido, como les decía, que en un plis plas, ser una universidad prácticamente presencial, muy viejita, de las más viejitas de Europa y de España. Pues imagínense la metodología, ¿no? Para de un día para otro adaptar y virtualizar asignaturas de docentes que a lo mejor pues sí que tienen una brecha generacional con la tecnología y ¿no? Salir al ruedo de manera precipitada. Entonces, bueno, yo creo que, como bien dices, hemos tenido que saltar de un día para otro todos a la vez a lo virtual. A algunos pues les costará un poquito más que a otros, pero mente positiva y adelante, que es el futuro. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu visión, Federico. Pues definitivamente educación, pensamiento crítico y educación práctica para estos retos. Y bueno, déjenme, vamos ahora voy a presentar a Olga Cavalli, que nos visita y nos acompaña desde Argentina. Olga, déjenme les cuento que ella es una líder pues de Internet y de todo el desarrollo del ecosistema, justo en Internet. Desde el 2012 se desempeña como asesora senior en gobernanza de Internet y sociedad de la información en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Y también entre 2007 y 2014 fue elegida por el secretario general de la ONU para ser parte del grupo asesor para el Foro de Gobernanza de Internet. Ella es representante de Argentina en el Comité de Gobierno del ICANN, que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que básicamente es pues la que se encarga de organizar todos los dominios y toda la información en Internet, y ella ahí es vicepresidenta. Es también profesora de la Universidad de Buenos Aires y tiene un PhD en Dirección de Negocios con enfoque en gobernanza de Internet. Y bueno, pues también, como dice Jaime, me podría aquí pasar más tiempo leyendo de su semblanza. La verdad,
pues toda una eminencia global de estos temas, sobre todo de las nuevas reglas con las que se juega en el mundo cibernético. Adelante, Olga, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, querida Janet, gracias por la invitación, muchas gracias, Jaime, también por haberme invitado. Hace exactamente un año terminamos la 11ª edición de nuestra Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en México, en la Secretaría de Economía. Un gran cariño y un gran recuerdo de esa escuela, que fue la segunda que organizamos en México. La primera fue en el año 2011, con menos alumnos, quizá con menos becarios, pero siempre un grato recuerdo. Tengo muchos amigos en México. Es como bueno, qué sé yo, todos los países de la región son como nuestro segundo hogar. También España, cuando voy a España me siento como en casa, con muchos amigos. Y compartir no solo la lengua, sino algunas cosas culturales que nos acercan. Antes de hice unas imágenes para compartir mi charla, pero quería agregar un dato anecdótico. El 17 de mayo, históricamente, yo me dediqué muchos años a telecomunicaciones antes de dedicarme a Internet, y era el Día de las Telecomunicaciones, como bien dijo Jaime, era el día que se creó la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hubo un día en noviembre del año 2005 en Túnez, cuando se organizó la segunda reunión de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, que se decidió que también el día 17 de mayo fue el Día de Internet. Yo estaba ahí ese día representando a mi país en la delegación nacional en esta cumbre, así que confieso que me dio un poco de sorpresa. Dije, podríamos haber elegido otro día, porque entonces ahora el Día de las Telecomunicaciones es como que quedó medio perdido. Pero bueno, no importa. En definitiva, hoy las telecomunicaciones, Internet, se han unido. No concebimos las telecomunicaciones sin Internet o Internet sin telecomunicaciones. Entonces, quería traerles ese dato anecdótico. Y complementando lo que decía Federico, los abogados siempre tienen que estudiar, los ingenieros también siempre tenemos que estudiar. Lo que yo estudié cuando iba a la facultad hace algunos años atrás no tiene nada que ver con lo que hay hoy, y creo que es un reto importante para las universidades. Yo, por ejemplo, trabajo con muchos colegas que administran redes de Internet muy grandes, y cuando yo les cuento dónde se definen las reglas, por ejemplo, de los protocolos, la verdad es que no están informados, y no tienen que estarlo. Ellos son expertos en el funcionamiento de la red y en el manejo y la gestión de esas redes. Sin embargo, a veces les digo, bueno, ¿no les da curiosidad saber quién hizo este protocolo, dónde se desarrolla el protocolo, quién define estas reglas? Y entonces quedan muy interesados, y eso yo a mis alumnos se los doy, pero confieso que no está en los programas habituales cuando enseñamos infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces hay que salirse un poco, uno como docente tiene que un poco romper los bordes y expandir un poco, especialmente la curiosidad del alumno, para que, como bien decía Janet hace un minuto, puedan hacer microcursos, cursos de especialización, o simplemente formarse en algún tema puntual que les interese más, con información que les pueda estar disponible. Este ha sido un poco el objetivo de la escuela. Ya voy con mis imágenes. Cuando yo empecé a ir a estas reuniones internacionales, había muy pocos latinoamericanos, y me pregunté por qué, y entonces empezamos a pensar las razones, y una de las razones era que no tenían la información suficiente como para participar en forma relevante. A veces había financiación y no se aprovechaba, o se podía, bueno, ahora mucho más se puede participar en forma virtual, antes no tanto, y por eso creamos la escuela, de la que les traje una foto, ahí se las voy a mostrar al final. Pero si me ayuda Jaime con hice algunas imágenes para que me sirva de guión. Esta es una pregunta que yo les hago a mis alumnos siempre, que me dicen, ay, pero, profe, ¿qué es eso de la gobernanza de Internet? Que usted tiene la escuela y que es libre, que qué sé yo. Bueno, entonces siempre les hago la misma pregunta, y esta pregunta yo se las comenté al gobierno de Alemania cuando estaba por organizar el Foro de Gobernanza de Internet el año pasado, que lo organizaron en Berlín, y les gustó mucho y la incluyeron en un video que hicieron con Angela Merkel, Vint Cerf y otras personalidades, por supuesto. No sé cómo me pusieron a mí ahí, un acto de total inconsciencia, pero entonces yo salgo haciendo esta pregunta. ¿Qué es la gobernanza interna? ¿Cómo la defino? Entonces yo la defino con una pregunta. Si alguno de nosotros, o el presidente de México, o alguna autoridad de algún país de América Latina, algún presidente,
dice, bueno, yo quiero hablar con el dueño de Internet, yo quiero hablar con el presidente de Internet o con el CEO de Internet. Y la verdad es que ese rol no existe, pero no hay anarquía, hay reglas. Entonces, que no exista un presidente, que no exista un poder centralizado, no significa que no haya reglas. Estas reglas son la gobernanza de Internet, son las reglas que hacen que Internet funcione. Y ustedes me van a decir, pero esto es de todo. Sí, exactamente, es de todo. Tiene que ver con temas legales, como los que explicó recién Federico, tiene que ver con protocolos técnicos, tiene que ver con temas de infraestructura, temas ingenieriles de cómo construir infraestructura, tiene que ver con temas sociales, la brecha digital, si me puedo educar o no online, si puedo ver en Zoom mi clase y puedo encontrarme con mi familia en la pandemia. Todas estas reglas juntas forman la gobernanza de Internet. Lo interesante es que esta red ha sido creada en base al funcionamiento de un protocolo que se creó en los años 70, muy exitoso, por cierto, pasó varias décadas, donde el control está descentralizado y está distribuido en miles de redes coordinadas a nivel global. Es así como funciona, y todo lo que funciona sobre esta red es lo que hoy entendemos como Internet, y Federico explicaba muy bien los temas jurídicos, pero bueno, ahora yo quiero hacer un pequeño recorrido sobre todas estas reglas, que me gustó el título de nuestra reunión, que se llama El puerto de la nueva realidad, y pensar brevemente con ustedes en estos minutos cómo estas reglas se adaptan a esta nueva realidad, porque sabemos bien que esto nos va a cambiar. Yo hace años que pido que mi cátedra sea virtual en la Universidad de Buenos Aires, y me decían que no, que era una cátedra muy técnica, que iba a ser difícil. Bueno, ahora, boom, de golpe, todos a la virtualidad, y la verdad es que está funcionando muy bien. No solamente tengo la clase virtual, sino que la puedo grabar, la puedo subir a la nube, los alumnos la consultan después, tengo mucha más participación que antes en las clases presenciales, que los alumnos se tenían que desplazar por una ciudad grande como es Buenos Aires, y trabajan la mayoría, entonces se complicaba. Ahora, bueno, también están más tiempo en sus casas, y entonces hay más alumnos y consultan más. Así que esta nueva realidad, vamos a ver cómo funcionan estas reglas de esta Internet y de esta gobernanza de Internet en esta nueva realidad, brevemente pensando con ustedes. Vamos a la próxima, Jaime, por favor. Y Jaime lo dijo recién, él hizo una cifra: 50% de la población de México tiene acceso a Internet. Más o menos a nivel mundial podríamos decir que 50% de la gente accede a Internet y otro no, pero Jaime dio un número muy cierto. En América Latina hay países que tienen un poco más de 50%, pero yo les podría decir que donde nosotros nos desplazamos, vivimos, quizás haya un 80-90%. Yo vivo en una zona linda de Buenos Aires, tengo conectividad, voy a cualquier bar, bueno, están cerrados, pero no están abiertos. Me siento, mis amigos todos tienen internet, yo con mis alumnos me conecto, pero la verdad es que esto no es homogéneo. Un 50, un 70% a nivel país de América Latina no significa que todos tengan un 70% de acceso, sino que hay alguien que tendrá un 25, o un 20, o un 10, y hay alguien que tendrá un 120%. Esta es una realidad compleja de nuestra región, que en este tiempo de pandemia se ha visto quizá más visibilizada. ¿Por qué? Los alumnos de la primaria y la secundaria tampoco tienen clase en Argentina, y creo que esto pasa en muchos países. Hay mucha gente que, si no tiene esta computadora y este acceso a Internet en la casa, esos chicos no se están educando. Quizá los padres tienen que desplazarse a la escuela para traer material y enseñárselo a los hijos en la casa. No será lo mismo. Entonces, hoy por hoy, en esta nueva realidad, tenemos una infraestructura que nos discrimina quizás un poco más a los que no están conectados de los que están conectados, en especial, yo diría, en temas de educación y trabajo, y también de información en relación a la pandemia. Fíjense el gráfico de abajo, es un gráfico, pueden encontrar varios en internet, es de una empresa que se llama Cloudflare, que es una empresa que distribuye contenidos en todo el mundo, partiendo del tráfico del diciembre, que es el punto inicial a la izquierda, de diciembre del 2019, cómo ha crecido varias veces el tráfico. Entonces, qué bien funcionan las reglas de Internet, que para quienes tenemos Internet el tráfico se multiplicó por 1, por 2 o por 3, y podemos tener estas maravillosas sesiones virtuales. Ahora,
El que no tiene internet se quedó afuera de la educación, se quedó afuera de la información del COVID, se quedó afuera de encontrarse con sus parientes y sus amigos virtualmente. Entonces la brecha digital es un tema serio. ¿Dónde se define esto de la infraestructura? Bueno, a nivel nacional es un tema de inversión de infraestructura, de inversión de fibra óptica, de satélites, de telefonía móvil, y hay reglas que generalmente se hacen entre la industria, el sector privado y el ente regulador de la nación y algún ministerio que se ocupa de esto. A nivel internacional es la Unión Internacional de Telecomunicaciones que da algunas reglas de cómo ordenar el espectro radioeléctrico, que hoy por hoy, por ejemplo, es tan importante para las telecomunicaciones móviles. Hoy queremos todo móvil y no queremos cables con nada, ¿no? Así que la infraestructura es un tema crucial. Los protocolos también que hacen funcionar Internet se desarrollan en distintos ámbitos. Además de la infraestructura, el Internet Engineering Task Force, que es el órgano el espacio donde se desarrollan estos protocolos, como el protocolo TCP/IP, que es la base del funcionamiento de Internet. Después hay otros institutos como el IEEE, distintas reglas técnicas que van haciendo la normativa que la infraestructura después, que la industria después usa para fabricar esta infraestructura, que cuesta, por supuesto, dinero, y hay que tener inversiones disponibles para poder hacerlo. Entonces, la infraestructura es importante, hay gente que no accede, y el que accede, fíjense cómo ha hecho crecer el tráfico. Y ha resistido bien, ¿eh? Todos pensamos que quizás Internet sufría y ha resistido muy bien. Vamos a la próxima, por favor. Otras reglas, mucho más tráfico, mucho más riesgo. Acá me gustó mucho, para sintetizar, creo que Federico lo explicó bastante bien y mucho más pertinente que yo con temas legales, pero me gustó este gráfico que publicó Interpol, ¿no? Con todas las cosas que tenemos que tener cuidado hoy, porque tenemos mucha más conectividad. Ya vemos que algunas plataformas como Zoom han tenido ciertos problemas de acceso y de seguridad. Entonces dice, esté vigilante, sea escéptico y esté seguro, y da una serie de consejos. Y acá es complejo porque siempre la privacidad y la seguridad están como en un permanente conflicto, ¿no? Si yo quiero más seguridad, pierdo privacidad; si quiero más privacidad, pierdo seguridad. Y hoy nos encontramos con este dilema. Algunos países ya están desarrollando sus estrategias nacionales de ciberseguridad. El INCIBE en España está haciendo un trabajo muy bueno. La OEA en América Latina también está ayudando a que cada país vaya desarrollando estas estrategias. Coincido con Federico que hay, tanto en el sector jurídico, también como en el sector empresarial, una falta de formación, una falta seria de formación, en especial empresas chicas y medianas, que quizás no pueden designar un equipo especial o un profesional especial para poder estudiar estos temas. Ustedes en la empresa chica y mediana, no sé cómo es en otros países, en Argentina el dueño hace todo y cada empleado hace todo, porque es difícil contratar gente, es difícil sobrevivir en esta época. Entonces no sé si tengo que tener a alguien especialista en seguridad. Así que la seguridad es otro desafío de la nueva realidad que nos tiene que tener mucho más alertas. ¿Podemos ir a la próxima, por favor? Y esta me encantó porque no la iba a incluir, pero la verdad que encontré cada cosa que me volví loca, que son las noticias falsas. Es un gran tema y tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con cómo hago para reprimir noticias si eventualmente podría estar reprimiendo libertad de expresión, una libertad que nos ha costado años conseguir, generaciones luchando por nuestras libertades individuales, y nos encontramos con noticias falsas que no sabemos qué leer y qué no leer. Y me concentré en algunas noticias de diarios, pero me encantaron estas de la Organización Mundial de la Salud, donde dice, si usted toma lavandina, no sé cómo se dice lavandina en otros países, lavandina es hipoclorito de sodio, o lejía. Si usted toma eso, no le cura el COVID. Si usted come ají picante, no sé cómo se llama en México, que tienen tantos ajíes, ¿cuál es el más picante? No recuerdo el nombre. Chile habanero, tiene que ser chile habanero. Chile habanero. Acá en Argentina se dice de otra manera, pero no lo voy a decir porque es un poco impropio. No lo digo, ¿no? No coma chile porque no le cura el COVID, y lo más curioso es que hay países que han estado destruyendo
sitios de 5G, de la nueva telefonía móvil que va a venir, porque hay unos videos muy curiosos que circulan en internet diciendo que esos son los que promueven la difusión del virus. Entonces, esta es una nueva realidad muy seria, que ya la vimos con algunos temas electorales en otros países, la influencia de estas noticias falsas en el electorado, la influencia de estas noticias falsas en la gente. Yo leí que hay varios que se tomaron unos desinfectantes y se murieron en otros países, o sea que es realmente serio. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo manejan las empresas en estas redes esta información? Es muy difícil. ¿Puedo reprimir la libertad de expresión? ¿Cómo lo hago? Esta es otra nueva realidad y nuevas reglas. Vamos a la próxima, y ya estoy por terminar. Y la privacidad, ¿no? Hay todas estas aplicaciones que nos persiguen ahora. La privacidad es un tema que ha venido, digamos, en tela de juicio hace bastante tiempo, y ahora creo que un poco más. Hay quienes dicen que este proceso de seguir al posible infectado, o al posible migrante, o a la persona que viaja con funciones informáticas, va en contra de nuestra privacidad. A nivel nacional, bueno, Argentina tiene una ley de privacidad hace mucho tiempo, tiene una agencia de información pública, cada país tiene su plexo legal, pero creo que nuestra nueva realidad nos tiene que poner atentos en qué va a significar esto en la nueva normalidad después. Si es para ahora, para cuidarnos ahora en un momento difícil, puede ser fantástico. No vaya a ser que después quede para siempre. Esto es una cosa que como ciudadanos tendríamos que tener presentes, y creo que queda una más y ya terminé. No sé si me excedí de tiempo. Es el entusiasmo. Bueno, ¿cómo se aprende todo esto? Nosotros publicamos un libro en honor a los 10 años de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, que va a tener su edición presencial este año acá en Buenos Aires, número 12, pero la vamos a hacer virtual. Y el libro está disponible, tratamos todos estos temas que les conté muy brevemente, está en español, en inglés y en portugués, libre para toda la comunidad, lo pueden bajar de ese sitio web. Y la última es la foto bella que nos sacamos el año pasado en México, en la Secretaría de Economía. Y ya con eso terminé. Si me mostrás la última, Jaime. Y nada, dejarles ahí la dirección web, si les interesa. Siempre damos becas a todos, ahora será todo virtual. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y quedo atenta si hay preguntas. Excelente, mi querida doctora, pues muchísimas gracias por la increíble participación. Poca gente en el país de pronto le da la importancia a estos organismos reguladores en materia de Internet, en materia de nombres de dominio, y digo, también debo ser honesto, hace no mucho me sumé a estos temas de investigación. Fue cuando te encontré en redes sociales, gracias a Internet, gracias a su protocolo www, gracias a ICANN te encontré, y me volví un fanático, y en cuanto publicaste el libro, ese mismo día me lo consumí, y ese mismo día lo comencé a recomendar a mis alumnos. Es una de las lecturas obligadas cuando doy justo la clase de Derecho Informático para hablar de estos temas de gobernanza en Internet. Y sabes, una de las cosas a mí padrísimas que me gusta de este libro, se los dejo leer tanto en español como en inglés, porque justo también luego la comprensión de estos conceptos en diarios, en textos, en artículos de investigación, puede tener diferencias trascendentales si son ocupadas por gente que no es experta. Entonces, de pronto, mejor irnos a la fuente de un libro. Y digo, si trae el sello y aval de tu escuela, doctora, y aparte trae ahí el sello Olga Cavalli, pues creo que le podemos hacer caso, ¿no? Te aseguro que las traducciones fueron muy, muy desafiantes, porque lo tradujeron profesionales traductores, pero no son gente, además, por más que seas técnico, tenés que ser técnico en muchas cosas. Entonces, hicimos revisar por cada autor, así que fue un proceso largo, pero bueno, estamos muy contentos. Qué bueno, doctora. Y justo aprovechando y preguntarte antes de despedir a mi querido doctor Federico, sobre todo ahorita pensando en la batuta y el liderazgo que tienes en Internet, sobre todo con este tema del ICANN, ¿ves retos del ICANN en este Día Mundial del Internet y ves retos relacionados justo como en esta época de pandemia? De pronto he visto que afortunadamente la gente de pronto ya se dio cuenta de la importancia de tener presencia en Internet. Entonces de pronto se volcaron a comprar nombres de dominio, se volcaron a adentrarse en este ciberespacio a través de una identidad digital. Pero valdría la pena el hablar de estos retos y a lo mejor alguna recomendación que les puedas dar. Bueno, el reto máximo que yo creo que tiene ICANN es el tema de jurisdicción, que ya lo tocó Federico desde una perspectiva más global de la jurisdicción en general.
hemos tenido un largo proceso de debatir sobre dónde debería estar asentada ICANN. ICANN es una organización sin fines de lucro inscripta en California, por lo tanto, cualquier tema legal va a pasar por las leyes del Estado de California de Estados Unidos. Esto es un conflicto que ya, como te dije, en 2005 ya nos peleábamos en Túnez por esto y seguimos discutiéndolo. Es un tema que no se ha resuelto, es un tema que hace bastante poco, por ejemplo, hubo una carta que le mandaron a la Junta Directiva de ICANN por parte del fiscal general de California sobre un tema de una venta de un dominio de alto nivel. Entonces, te das cuenta que en la realidad hay un fiscal general de un estado, de un país, que puede tener injerencia o puede tener autoridad sobre una organización que coordina a nivel global Internet. El tema no se ha terminado, avanzamos bastante cuando se hizo lo que se llamó la transición de IANA, donde se pasó a un grupo la supervisión de ICANN en lugar del gobierno de Estados Unidos, que es un grupo que se llama Empowered Community. Sin embargo, hace muy poquito tuvimos este ejemplo de la carta enviada por el Attorney General de California a ICANN, que generó acciones en el board. No estoy diciendo ni que estén bien ni que estén mal, ni tampoco estoy poniendo en tela de juicio la actividad del fiscal. Lo que estoy diciendo es, la organización se rige por las leyes del estado donde pertenece. Entonces, esto es un tema jurisdiccional serio. Igual yo creo que ICANN cumple una función importante desde el punto de vista técnico, que es, su misión es mantener Internet estable y resiliente y segura. Y eso realmente está funcionando muy bien. Entonces, podemos hacer un evento especial para eso. Sí, por favor, tú dinos cuándo y cómo, doctora, y nosotros ponemos plataformas, nos ponemos a diseñar la publicidad hoy mismo y lo hacemos. Lo pensamos, sí, claro. Listo. Pues muchísimas gracias por la participación, mi querida doctora. Antes de continuar con nuestro siguiente ponente, para mí es el importante darle las gracias por la participación al doctor Federico Bueno de Mata, que trae una agenda apretada aún en domingo. Entonces, muchísimas gracias, mi querido doctor. ¿Algunas palabras finales antes de que te retires? Pues muchas gracias. Enhorabuena, Olga, que me ha encantado la presentación. Me quedo con muchas ganas de oír a Isabela. Me voy a quedar los primeros minutos. Además, quería traerla a Salamanca hace poquito tiempo y espero que pronto pueda ser así para algún Fodertix, igual que a Olga, igual que al resto, a Jaime y a Janet. Pues nada, daros las gracias una vez más. Excelente iniciativa. Yo creo que ha sido un encuentro formidable. Le deseo lo mejor a Isabela, que me quedaré los primeros minutos, pero ya me despido para poder oírla. Y sin más, les dejo mis datos de contacto y la información del máster de LegalTech en el chat, por si alguien tuviera interés, ¿vale? Y mi correo de contacto por si alguien me quiere preguntar cualquier cosa. Yo tengo que ser muy insistente en ese sentido, debo confesarlo. La realidad es que estoy ahí analizando sobre cuál máster me voy a inscribir, doctor, lo sabes, tengo ahí mi duda, porque tienes 2 másters increíbles en las manos, y ya sé que me vas a odiar por lo que te voy a preguntar, pero literalmente, a ver, pensando, ahorita tienes 2 másters, el máster de Legal Tech y el máster en formación de la abogacía digital, que ese de máster de abogacía digital es el que me llama la atención, aunque digo, ahí estoy en temas de duda, porque de fondo es derecho local. Entonces ahí no sé, y en el máster que tienes de Legal Tech justo hay gente de la FIADI y está la doctora Nayvi Becerril, está el doctor Alberto Nava García, o sea, gente que ya conozco que me ha dado clase, entonces ahí estoy en duda. De pronto si el bolsillo da, hasta a lo mejor me inscribo a los dos, doctor, pero ¿dónde pueden ver la información de los másters? Sí, les dejo la página web, no puedo decir si uno u otro, es como cortarme una mano u otra, un hijo u otro, ¿vale? Pero sí, ahí podéis consultarlos y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. La doctora Olga Cavalli preguntaba que si son virtuales. Son todos online, 100% online, sí. Entonces ahí nos estaremos viendo como alumnos y en un futuro que el doctor nos invite ya unos minutos a hablar. Pues muchísimas gracias, mi querido doctor. Me quedo al inicio de Isabela y luego ya cuando no me había nadie me voy poquito a poco oyendo. Venga, excelente. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ti, doctor. Pues siguiendo con esta celebración y engalanándonos con los increíbles invitados que tenemos el día de hoy, para no robarle tiempo en su participación, tengo que entrar de lleno y hablar de manera justa y honor a quien honor merece. Nuestra siguiente invitada es referente en materia de Legal Tech, es referente en temas de tendencias digitales, es referente en construcción de reputación de identidad digital, de estos abogados digitales, de estos abogados de formación Legal Tech. Y si de pronto la googlean se van a dar cuenta pues, de lo que hablo. Sube
sube videoclips, sube contenido en YouTube, sube su blog, está presente en conferencias, es decir, no descuida el tema académico, del rigor académico, y ya está también subida en el tren youtuber, está subida en el tren videoblogger, está subido en distintos trenes, de tal manera que tiene una muy buena presencia en Internet. Por ahí dicen los mercadólogos digitales que Google es el maestro en referencia del contenido y reputación digital, y si no apareces en la primera página no existes, ¿no? En este tipo de exploradores. De pronto, si ustedes ponen Isabela Galeano, se van a dar cuenta de quién estoy hablando, así como de mis otros invitados, ¿eh? Ya de pronto que te salga la foto directamente en el buscador antes de terminar de googlearlos, ya sabes que Google sabe algo sobre ellos. Y pues sin más voy a dar una pequeña lectura de lo que es la síntesis curricular de Olga, por supuesto, de Isabela, sin menospreciar su gran trayectoria. Pues ella es Head of Legal en Abetis Mobility Service en España, fundadora de Technologies, que está muy presente en redes sociales. Es abogada experta en Legal Tech e innovación legal, profesora de la Facultad de Derecho de ESADE y creadora del podcast The Quirky Lawyer. Ya ven, hasta podcast. Su propósito es contribuir a la transformación del sector legal e inspirar a abogados alrededor del mundo. En 2010 se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de ESADE. Ha ejercido en los departamentos de mercantil de Freshfields, Blue House, de Ragnar, Gómez Acebo y Pombo, y Uria Menéndez. Además, ha trabajado en los departamentos legales de Nike y Medtronic. En 2018 se graduó del Máster en Derecho LLM de la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., y en julio de 2018 aprobó el Bar de Nueva York. ¡Wow! Padrísimo. Premio Lawyer Press, seleccionada como una de las 35 jóvenes menores de 35 años con labor destacada en el sector legal. ¿Y qué creen? Que hoy la tenemos con nosotros unos minutitos porque sé que también su agenda está apretada, pero es importante escucharla. Y si podemos celebrar también con ella el Día Mundial del Internet, seguido de tus grandes ponentes, qué mejor. Mi querida Isabela Galeano, ¿cómo estás? Muy bonita tarde. Hola, pues muchísimas gracias. Gracias, me hace mucha ilusión y me hace gracia porque justamente esta semana le decía a mi jefe que en mi tiempo libre soy legal influencer y creo que tú lo explicabas de la mejor forma posible. Y hoy os voy a hablar un poco de abogado digital, pero creo que de eso va también, ¿no? De esta labor que hacemos de divulgación, de compartir ideas y es muy importante. La verdad es que me ha encantado tanto la presentación de Federico y de Olga y yo os voy a dar una perspectiva un poco diferente, pero creo que este evento refleja muy bien esa idea de que necesitamos en el ámbito de Internet y en el ámbito digital una perspectiva jurídica, a mí el derecho me encanta, pero también tecnológica y empresarial y que no podemos ver los problemas desde una sola óptica, ¿no? Y antes de empezar, quería compartir con vosotros una de las frases de Richard Susskind, que es uno de estos grandes gurús americanos de la innovación en el sector legal, que decía no hace mucho que ahora mismo hay más personas con acceso a Internet que con acceso a la justicia en el mundo. Y esto realmente te da muchísimo que pensar y da como un camino hacia por dónde pueden ir los tiros en los temas de acceso a la justicia, y Internet va a ser sin duda una de esas grandes palancas que nos va a ayudar a transformar el sector. La charla y lo que había pensado compartir un poco con vosotros eran unas cuantas reflexiones y personales, esto va a ser mi perspectiva y basado en mi experiencia, de qué significa ser un abogado digital y también una pincelada de la perspectiva global. Y como hago tanto en las charlas que doy como en las clases, os voy a hablar desde cosas que me han pasado a mí, de la experiencia que he ido acumulando, de las distintas cosas que he hecho en mi experiencia jurídica. Y lo primero que quería contaros es una anécdota de hace justo un año. Estaba en el mes de abril en Stanford, que organizan esta conferencia del Codex, y me acuerdo, bueno, pues que vas allí un montón de abogados de todo el mundo. Parece que Stanford es como el gran referente en todo lo que se refiere a legal tech, a abogacía, temas digitales, ¿no? Y entonces, pues llevamos medio día de conferencias y me encontré en la sala cogiendo un poco de comida con una de las abogadas que venía de Singapur. Y las dos nos dimos cuenta y entramos en la reflexión que en el fondo vas a veces a Estados Unidos pensando que va a ser el gran referente de todos los cambios y las cuestiones que se plantean son las mismas que yo o ella nos planteábamos en nuestros propios países. Todo esto para deciros que al final todos los abogados estamos como en el mismo barco. Y que los retos, no hay un país que esté tan adelantado que haya solucionado todos los retos legales o todos los retos de Internet, sino que estamos más o menos de una forma conjunta y todos podemos aportar muchísimo desde esta perspectiva global y no hay un país solo que se pueda adueñar de las respuestas.
Si hubiéramos tenido esta charla hace unos 3 o 4 meses, estoy segura de que habría sido mucho más cautelosa, de que os habría dicho que sin duda los abogados digitales eran como la figura a la que estamos tendiendo, sin prisa pero sin pausa, pero hoy en cambio se debe decir que es que los abogados digitales son el presente de la abogacía, sin más. O sea, o somos abogados digitales o prácticamente no somos abogados. Durante los 6 meses, y para esto mi ejemplo, durante los 6 meses antes de que empezara el confinamiento estaba viajando todas las semanas, prácticamente hacía 3 viajes al mes al otro lado del Atlántico. Justo la semana antes que cerraran España venía de Canadá y tenía que ir a Qatar, y de un día para otro ha cambiado totalmente el contexto y he tenido una necesidad imperiosa de digitalizarme, y fue algo que le ha pasado al sector de un día para otro de forma totalmente imprevisible. Y entonces la alternativa en la que nos enfocamos es o que seguimos trabajando de forma digital o no podemos trabajar. Por mi rol personal y mi experiencia, en la que al final estoy trabajando con muchas jurisdicciones, ya estaba acostumbrada a todo lo de las conexiones a través de Teams, Zoom, Webex, emails, gestión de la productividad, gestión de los equipos a distancia. Pero sí que es verdad que creo que desde el punto de vista de los proveedores tecnológicos y especialmente las empresas legal tech se está produciendo un cambio fundamental en esta experiencia que estamos viviendo de la pandemia. Y sin duda estamos viviendo una experiencia desgarradora y no quiero minimizarlo en ningún caso. Y esta experiencia nos está llevando a cuestionar muchos de los prejuicios que teníamos sobre la prestación de servicios legales, sobre la función de los abogados y sobre aquello que era posible desde la perspectiva del acceso a la justicia. Y con esto uno un poco lo que decía al principio. Y yo creo que es precisamente por este motivo por el que para el sector legal la experiencia de la pandemia va a representar un antes y un después. Y es como ese espoleón definitivo que va a ayudar a convencer a más de un escéptico de la necesidad de abrazar todas las estrategias innovadoras y perseverar en los esfuerzos de digitalización, porque si no, básicamente te quedas fuera del mercado, como decía Olga. En la vertiente más práctica, la pandemia yo creo que nos está dando la oportunidad de verificar en escenarios reales la viabilidad de estas soluciones digitales y de herramientas legal tech. Antes solo habíamos analizado muchas de ellas desde una perspectiva teórica, de cómo creíamos que iban a funcionar, cómo creíamos que iban a implementarse, a hacer las interacciones, pero ahora, por primera vez, tenemos un escenario a gran escala que nos permite analizar la hipótesis desde una perspectiva real. Y creo que esto también nos está llevando a poder permitir evaluar la solidez de los contratos y de los instrumentos jurídicos que tenemos, no voy a decir de los procedimientos judiciales, como decía Federico al principio, ¿no? Yo por mi parte he tenido que analizar todas las cláusulas de fuerza mayor, cómo gestionar proyectos que estaban en marcha, cómo nos protegían los contratos que teníamos, y es también una parte muy interesante del impacto que está teniendo el COVID en la función legal en general. Y además, por último, yo creo que esto también es muy relevante, nos está dando la oportunidad de conocer mucho mejor tanto a nuestros clientes como a nuestros proveedores legales. Y ante esta situación de alta tensión podemos ver qué proveedores son capaces de elevarse y sumarse al desafío un poco que estamos viviendo y acompañar a los clientes hasta el fin del mundo, y así es como se genera una confianza que luego va a ser muy difícil de romper. La buena noticia de todo esto es que hoy leía un artículo de la consultora McKinsey que publicaba a principios de este mes, en el que habla sobre el impacto del COVID para los bufetes de abogados. Y su conclusión número 1 es que los abogados sabemos capear los temporales mucho mejor que el resto de empresas en general, por lo que tenemos una nota de esperanza en todo este contexto. Y habiendo dibujado un poco la escena en la que nos encontramos, ¿qué significa ser abogado digital? En el sector está claro que hemos entendido que la incorporación de herramientas tecnológicas sofisticadas a la prestación de servicios jurídicos y, por otro lado, la innovación son aspectos esenciales para nuestra supervivencia. Estamos viendo al mismo tiempo cómo sufrimos una polarización de los servicios jurídicos. Por un lado, servicios altamente sofisticados en los que el abogado presta un verdadero valor añadido, y por otro lado, al otro lado del espectro, servicios repetitivos que son fácilmente automatizables y para los que cada vez surgen más herramientas. Y ante esta dicotomía,
surge la figura del abogado digital, que incorpora aspectos especiales distintos a los que venimos viendo de la función jurídica más tradicional. Y por ese motivo he preparado una lista de las que yo creo que son las 6 características clave que definen esta nueva figura o esta idea de lo que yo entiendo que es el abogado digital. Así que allá vamos. La primera, para mí el abogado digital es un agente de cambio que genera una cultura de la innovación. Si os fijáis en la cultura de las empresas que tienen las mejores ventajas competitivas o las empresas que cada año lideran los rankings de influencia, se caracterizan muchas veces por la innovación sistemática, combinada con unos valores muy fuertes y fácilmente identificables por los clientes. Y esto lo vemos cuando hablamos de un Amazon, de un Apple, de un Nike. Está claro que se asocian con el valor de innovación y también con valores muy claves que el cliente identifica de forma rápida. Así que uno de los grandes retos de estos abogados digitales es convertirse en estos agentes de cambio que generen una cultura de innovación dentro de su equipo legal. Y esto aplica tanto si trabajan en una empresa como si trabajan en un bufete. Para mí, la cultura de innovación se traduce en 2 aspectos fundamentales. Por un lado, una cultura de datos, y esto va a sonar rarísimo y no estamos nada acostumbrados cuando hablamos en el ámbito jurídico, y por otro lado, una cultura de creatividad. Cuando os hablaba de esta cultura de datos, ¿a qué me refiero? Hay un término que se ha acuñado también muy recientemente en inglés que es el Legal Operations y yo creo que está un poco vinculado con eso. Imaginaros, el director de una asesoría jurídica o el director de un equipo legal se ha de poder sentar a la mesa de su comité de dirección o con su jefe o con su director financiero y ser capaz de defender los números de su departamento en igualdad de condiciones que lo haría, como os decía, el director financiero, el de ventas, el de marketing. Para eso, los equipos legales necesitamos ponernos un poco las pilas y recoger y analizar los datos de nuestras tareas jurídicas de forma sistemática. Y en esto creo que nos queda bastante camino para trabajar. Y aquí hablo, por ejemplo, del número de contratos que se firman, de cuánto se tarda en contestar una consulta, del desglose de gastos entre abogados externos y cuánto cuesta una hora del trabajo que hacemos. Todo tipo de datos que se os pueda ocurrir, también la parte de Data Analytics creo que es muy importante, la función legal. Y solo así podremos bajar la función jurídica a algo mucho más tangible y numérico que nos permita analizar nuestros éxitos y justificar las necesidades, por ejemplo, si queremos añadir a alguien más a nuestro equipo, si queremos abrir nuevas líneas de negocio. Esto para la parte más de datos. Para la parte más creativa, está claro que ahora en el siguiente punto, o sea, está claro que es algo que va mucho más vinculado con la función jurídica y en el siguiente punto os explico un poco más lo que quiero decir con la parte creativa. O sea, que el primero que os decía era un agente de cambio para generar una cultura de innovación. El segundo aspecto es un abogado digital, es una persona creativa que genera y desarrolla nuevas ideas. Y es que al final la innovación está estrechamente ligada con la creatividad. Y creatividad para mí es sinónimo de valentía para experimentar, para probar ideas inusuales e inesperadas. Y qué mejor momento que la pandemia cuando tenemos una situación global que nos permite ir más allá de aquellas fronteras que normalmente tenemos que respetar cuando somos abogados, que muchas veces tenemos la visión esta de súper tradicional. Ahora tenemos el momento ideal porque qué mejor escenario, estamos en una excepcionalidad que nos permite ser mucho más innovadores y distintos. Se trata un poco de atreverse a aplicar técnicas de innovación como Design Thinking, que seguro que habéis oído hablar un montón de veces, realizar pruebas piloto, encontrar soluciones óptimas para los retos que tenemos en el departamento legal. Cuestiones como acercar el derecho a las personas que no tienen una formación jurídica necesariamente, transformar los conceptos jurídicos a aspectos más visuales, ¿no? Incorporar otras herramientas que normalmente no son típicas, yo creo, del trabajo de los abogados. Como abogados, operamos dentro de estos marcos de pensamientos muy estructurados y muy definidos y muchas veces somos poco flexibles. Y ahí yo creo que un abogado digital se encarga de crear estos espacios y estas dinámicas donde experimentar y flexibilizar los marcos de pensamiento en primer lugar que te llevan luego a encontrar estas nuevas soluciones.
Y además una parte importante también, que es identificar herramientas que te ayudan a gestionar la incertidumbre y incentivar un poco la toma de riesgos calculados, que esa es una parte también importante en la creatividad. El tercero, yo creo, de los aspectos claves y es la parte más estratégica, ¿no? Estableciendo estas relaciones que garantizan la implementación de las propuestas o los cambios que quieras hacer. El cuarto principio es la pasión, estar motivado y comprometido con la innovación. Y es que la pasión y el compromiso con la innovación son elementos esenciales. Demuestran esta voluntad de cambio y una mejora constante. Y son las fuerzas que te van a alimentar realmente tanto la capacidad de persuasión como el carisma, como seguir luchando cuando tienes las cosas en contra, ¿no? Es un poco este motor de la acción que te va a ayudar a sobrevivir y a romper un poco las fuerzas de resistencia del cambio, que esto también es una cosa que nos encontramos mucho todos aquellos que luchamos por cambiar las cosas, por traer nuevas ideas a un sector tan tradicional como el legal. Y por último, de este concepto de la pasión, yo creo que también está muy vinculado a la autenticidad, a ser uno mismo, y la transparencia ayudan a reforzar la imagen del abogado digital. Vamos con los dos últimos principios. Conocer las herramientas tecnológicas emergentes. Y aquí es el eterno debate que habréis oído muchísimas veces, es de si es necesario que los abogados sepan programar o si hay que ser ingeniero para poder ser un buen abogado digital. Yo personalmente no sé programar y creo que se puede ser un buen abogado digital sin necesariamente tener que programar, pero obviamente como base es imprescindible tener conocimientos tecnológicos básicos y entender de qué va la tecnología, ¿no? Es muy difícil ser abogado digital ahora mismo si no tenemos ni idea ni un entendimiento básico de los retos que la tecnología representa. Y como os decía al principio, esta presentación es el ejemplo perfecto de esta combinación entre la perspectiva más legal, más tecnológica y más empresarial. El último, yo creo que los abogados digitales son los abogados que están realmente orientados al cliente y que son capaces de ganar la complicidad de los clientes en este gran proceso de cambio. Y es que al final de lo que va la innovación es de mejorar de forma tangible el servicio al cliente y la experiencia del abogado en su trabajo. Y para eso tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir y identificar cuáles son las herramientas a través de todos estos procesos que nos van a llevar ahí. Esta mejora se puede ver reflejada tanto en la simplificación de procesos, en la reducción de tiempo de las soluciones y de las consultas, como os decía antes, la automatización de las tareas repetitivas. Al final hay un montón de aspectos diferentes que conforman esta nueva identidad de los abogados. La parte más divertida y yo creo que es más apasionante es que puedes escoger en qué ámbito te quieres especializar. Si te encanta la tecnología, pues más ahondar en aspectos tecnológicos. Si eres una persona más creativa y te gusta más la parte del legal design o de la visualización o de atracción de elementos visuales al derecho, puedes ir por ahí. O sea, no hay una respuesta única ni un modelo único, pero sí que es verdad que creo que las 6 características que os contaba son muy importantes porque cambian un poco el perfil y la idea que tenemos de lo que se supone que es un abogado. Perfecto. No, pues increíble, Isabela, me encanta. La verdad es que esa definición, sin duda, por ahí incorporaré algunos de tus conceptos, siempre guardando los derechos de propiedad intelectual y citándote. Pero me encantó cómo estructuras esta definición. Y pues sin duda, creo que la agilidad de los servicios legales, pues sin duda tiene que ser una vertiente estratégica en una nación, porque esto fomenta el desarrollo económico, ¿no? El hecho, o sea, ¿por qué es tan importante? No porque los abogados, como decía Jaime, sean el centro del universo, pero sin duda sí tienen un gran rol en todo esto, ¿no? Porque el hecho de que yo pueda llegar a un país, abrir una empresa en un día, hacer mis trámites de impuestos, poder lanzar un producto, igual con esta agilidad, ¿no? Que el jurídico no sea el que me pare y que me diga, híjole, no, fíjate que te regreso todo el proyecto porque necesitas, no tienes bien la privacidad, los datos personales, sino que sea una persona que solucione miren, pues no, pero tomamos el riesgo
y podemos hacerle estos pequeños cambios en el proceso en el que lo lanzas, porque entiendes cuál es la necesidad de que se lance en ese momento un producto o en un servicio, ¿no? Imagínense que algún abogado haya dicho, no, pues fíjense, no podemos hacer home office, irnos todos a nuestras casas porque no tenemos la ciberseguridad, o, pues no, pues tienes que irte a tu casa en esta pandemia y pues en la marcha vas resolviendo cómo hacer para mejorar la seguridad de la información y todas las vertientes que hay, ¿no? Entonces, sin duda, me encantó. Muchísimas gracias por compartirnos esta visión, que además eres una de las abogadas digitales más reconocidas en Iberoamérica, que además nosotros aquí en México, que pues vamos un poquito más atrás en todo este desarrollo, pero siempre eso que dijiste es, yo también lo he dicho, ¿no? Que antes de esta pandemia los abogados digitales pues éramos de alguna forma una especie rara, que por ahí nos congregábamos en lo secreto, en lo clandestino, y de pronto nos volvimos en verdad la única especie que sobrevivirá, ¿no? Y pues aquí para todo nuestro público estas características que dijo Isabela, pues tómenlas en consideración porque prácticamente está diciendo los ejes en los que nos tenemos que capacitar y formar en este nuevo rubro. Entonces, bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro foro digital. Tenemos un par de preguntas que me gustaría hacer para ver cuáles son sus comentarios. Esta más va para Olga. Nos preguntan, si no hay propietario de Internet, ¿quién es entonces su creador o quiénes reciben las regalías sobre su creación? Esa es una muy buena pregunta. Las regalías las reciben distintas partes que conforman lo que algunos llamamos un ecosistema de Internet. Por ejemplo, la conexión que yo tengo en mi casa es un proveedor de acceso a Internet, es una empresa privada a quien yo le pago por ese servicio. Instaló una infraestructura y utiliza cierta tecnología para hacer llegar contenido a mi casa y que yo pueda acceder a contenido. Eso es un pago. Otro pago es, por ejemplo, esa misma empresa o empresas más grandes tienen que invertir en infraestructura. Entonces, tomarán lo que les pagan sus clientes y lo invertirán en instalación de fibra, satélite, fibra submarina, etcétera, etcétera, etcétera. Los nombres de dominio que decía Jaime más temprano, cuando ustedes compran un nombre de dominio, no los de países, no .mx, ni .r, ni .co, cuando compran un dominio genérico, por ejemplo, .org o .com, una parte se la queda el operador, que se llama un registry, por ejemplo, el registry de .com se llama VeriSign, el registry de .org es PIR y así sucesivamente, son empresas privadas. Una partecita de ese pago, que generalmente son 10, 20 dólares al año, va para financiar ICANN. Son los dominios genéricos, financian ICANN una pequeña partecita, pero bueno, imagínense que en el mundo debe haber unos 300 millones de dominios, una partecita por 300 millones, hace un presupuesto interesante para financiar la organización. ¿Qué más? Cuando alguien usa espectro radioeléctrico, tiene que, por ejemplo en Argentina, tiene que pagar una cosa que se llama tasa radioeléctrica. Entonces ahí, por ejemplo, una empresa móvil tiene que pagar por el uso de las frecuencias que le dieron en licitación o en subasta o en lo que sea, tiene que pagar un canon al Estado por el uso del espectro radioeléctrico. Entonces el Estado Nacional lo invierte en probablemente mejorar la infraestructura en zonas que no hay tanta infraestructura, y así sucesivamente. Son algunas que se me ocurrieron, pero el ecosistema es grande y bueno, los abogados cobrarán por sus servicios para asesorar a sus clientes, esa es otra parte que habrá que pagar, y los ingenieros cobraremos por nuestro asesoramiento cuando asesoramos a nuestros clientes. Y me gustaría hacer un comentario de lo que hizo sobre esto de la formación del abogado y los que somos ingenieros, ¿no? Como que los ingenieros sabemos cosas misteriosas que nadie entiende. Bueno, la verdad es que hay cosas que son por ahí más difíciles de entender, como para mí puede ser más difícil entender cosas legales. Lo que es importante, y yo, muchos amigos abogados creo que lo han entendido muy bien, y creo que ustedes lo han entendido muy bien, es entender conceptos. No hace falta que entiendas toda la tecnología detrás de cómo funciona un enlace inalámbrico, pero entender el concepto de el alcance inalámbrico, de quién lo coordina, de quién da la frecuencia, si se hay que pagar o si no, cómo se coordina a nivel regional, internacional, conceptualizar esto
este diría el 90% de lo que tenés que aprender. Después, si querés ir un poco más con la tecnología, bueno, te puedo dar algunas cosas que no son tan técnicas y que las puedes entender, pero no hace falta más que entender conceptos. Y ese es lo que tratamos en la escuela de gobernanza de Internet, es ir a conceptos, tanto sean legales, tanto sean de protocolos, tanto sean técnicos. Porque para mí también los conceptos jurídicos son importantes. Si no soy abogada y no estoy formada en leyes, pero he aprendido de mis colegas abogados conceptos. No, pues que quería esta otra pregunta más va hacia Isabela, que también, pues tengo entendido que también estás coordinando, de hecho, un programa de Legal Tech, también estás en la parte académica, y nos pregunta Joan Prano que ¿qué le puedes recomendar o por dónde podría empezar para ingresar al mundo de los abogados digitales? Y también unírtela con la pregunta de Yolanda Villordo, que dice que, pues, ¿qué iniciativas hay para empezar a incorporar esta currícula en la currícula de las universidades, materias de tecnología, derecho informático o este tipo de temas que son necesarios para la profesión? Adelante. Mira, yo creo que hay dos factores fundamentales. O sea, al final, cuando yo empecé hace 3 años, y esto no os he contado, a veces os cuento también, pero cuando yo empecé hace 3 años y medio, casi 4, a interesarme por estos temas, la verdad es que en ese momento no había un máster de Legal Tech, ni sabía muy bien qué era un smart contract, ni estaba empezando a oír cosas de blockchain y no tenía mucha idea. Y de hecho estaba trabajando en un despacho aquí en España y lo dejé para mudarme a Estados Unidos. Como digo yo, me lié un poco la manta a la cabeza para descubrir todo este nuevo campo de la innovación legal y Legal Tech. Y ha sido un proceso muy autodidacta, hablando con muchísima gente, y una de las cosas buenísimas, yo creo, es justamente las redes sociales, Internet. LinkedIn es mi gran amigo en este sentido, y todos los abogados que estamos interesados por estos temas, en realidad es súper accesible. Y yo diría que una de las cosas que puedes hacer desde ya y no necesitas gastar de ningún dinero es intentar identificar qué abogados hacen cosas que te gustan, y tanto puede ser Estados Unidos, Singapur, Australia también hace muchísimas cosas de innovación, España, México también hay abogados increíbles que están haciendo cosas súper chulas, Perú, y habla con ellos y estoy convencida de que con esta red te van a compartir un montón de sus consejos, de su visión personal y de lo que hay, porque es verdad que sí que hay másters incipientes. Federico nos contaba los suyos. Yo os tengo que decir que he dirigido durante 2 ediciones el programa de Legal Tech de SADE, pero ahora ya no le dirijo más porque es que no podía, o sea, tenía tantas cosas que estaba haciendo que tuve que escoger, y al final lamentablemente no voy a hacer otra edición, pero bueno, que sí que es verdad que hay algunos másters que existen en el mercado en España, en Estados Unidos, pero tampoco hay tantísimos y es todo como muy incipiente. De hecho, en diciembre estuve en un seminario en Holanda que hicieron de reunión de profesores de Legal Tech un poco del mundo, porque querían crear un nuevo programa y no sabían por dónde empezar, y un poco para recopilar impresiones. Así que yo sí que os puedo compartir un artículo donde hicimos una relación, identificamos todos los másters y programas de Legal Tech que hay para que puedas ver lo que hay neutros, y tú buscas sin recomendarte uno en particular. Pero vamos, creo que es... Gran parte de ello empieza por una búsqueda personal, porque te interese esto, te apasione, y ahí te vayas empezando a meter poco a poco. Y lo que sí que es verdad es que al principio, cuando empiezas en esta búsqueda, te sueles sentir bastante abrumado, porque hay muchísimas cosas. Puedes mirar desde qué es blockchain, qué es innovación, el aspecto más digital, todo el aspecto de ciberseguridad. Entonces yo te diría, veo un poco las oportunidades que hay, para eso publicaciones igual como de Technologies intentamos tener un approach más generalista, y una vez hayas identificado algo que te gusta, ves poco a poco tirando del hilo, y será la mejor forma de hacerlo. Y otro punto que quería decir, que se me ha olvidado también cuando hacías como la reflexión, Janet, es que creo que los abogados tenemos un rol fundamental también en la parte ética de la definición del marco ético, de cómo se van a utilizar todas estas nuevas tecnologías, Internet, etcétera, que es muy relevante, y inteligencia artificial, y que cada vez estamos viendo más, y es apasionante también.
Totalmente, cada vez tenemos que ser más multidisciplinarios y hay un mundo de nuevas ramas y posibilidades que se juntan. Si estudié Derecho, pero me gusta la administración, puedo ser Legal Project Manager. Si me gusta el diseño, puedo usar Legal Design. Entonces, bueno, pues realmente es juntar nuestros talentos, nuestras pasiones con nuestra profesión y pues ser creativos. ¿Quién dijo que el abogado no era creativo? ¿No? Entonces, justamente el lema de Código Abogado Digital es eso, estamos reprogramando los códigos de la abogacía, ¿no? Abrirnos a nuevas disciplinas, a nuevas oportunidades. ¿Querías decir algo, Jaime? Y si me permites, no puedo dejar que concluya esto sin preguntarle esto a la doctora Olga Cavalli, y a lo mejor me va a matar por una de estas preguntas, pero se puede reservar el derecho a responder la doctora. No puedo matar ni una hormiga, jamás te mataría. Bueno, me puede banear digitalmente, pronto puede pedir a ICANN que jaimediazlimon.com ya no esté disponible. La primera de ellas es una pregunta de fondo y la otra es un poquito más de corte político. De entrada, el tema de la ciberseguridad hoy en día, y justo es una de las preguntas que hacían en el panel, se piensa que justo esta pandemia está catalizando y exponenciando, tal y como lo mostraba en sus filminas, brechas de seguridad, de pronto amenazas, incidencias, y estas grandes brechas de ciberseguridad se están catalizando, y ya no en las empresas, sino en las casas, en nuestras casas, en nuestros colegios, con nuestros niños y con las escuelas. ¿Usted qué visión tiene de ello? Y la segunda pregunta que quisiera formularle va en ese sentido, si la quiere responder. ¿Cómo ve el que quedó Darren Tang como director general de WIPO y esta relación que puede llegar a tener con ICANN? Serían mis dos preguntas, pero no puedo dejar que pasarla. Bueno, la primera, hay un concepto que en Estados Unidos llaman hygiene, ¿no? Y los especialistas en seguridad informática dicen que si uno tiene este hygiene, que en español es higiene, pero no se usa tanto para temas informáticos, uno puede evitar entre un 70 y un 80% de los problemas de seguridad que tiene. Yo creo que eso es el único camino. Más allá de que haya en el país la estrategia de ciberseguridad, el comité, el fiscal, el abogado, eso todo es ex post. Los delincuentes van a la velocidad de warp speed, como dicen en Estados Unidos, y están los que lo hacen románticamente y están los que lo hacen porque es un delito que es muy redituable. Y ustedes saben que las cosas que son redituables ilegales van por carriles rápidos y encuentran especialistas que estarán dispuestos a hacer cosas que nos pueden perjudicar a todos. Entonces, creo que está bien que haya estrategias nacionales, creo que está bien que haya leyes, creo que está bien que haya distintas maneras de combatirlo, pero lo más importante es nosotros encontrar la manera de cuidarnos. Vos fíjate lo que les mostré recién, que dice Interpol, bueno, a mí me hackearon el año pasado en julio, me hackearon LinkedIn y me hackearon Skype. Skype nunca pude recuperar mi cuenta anterior, y LinkedIn me costó meses, hasta tuve que mandar una foto de mi pasaporte para que me creyeran que era yo. Me habían cambiado la foto de perfil, habían cambiado un montón de cosas y habían mandado como 500 mensajes a mi nombre a gente que no conocía. Mi hijo, que es especialista en ciberseguridad, hacía años que me decía, pone doble autenticación, y yo no le hice caso. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ahora la vas a poner, porque aprendiste sufriendo. Entonces, con eso solo bajamos la peligrosidad enormemente. Entonces, fíjate lo que pasó con Zoom, que es una plataforma que se usó mucho. Rápidamente Zoom empezó a agregar elementos que han mejorado su seguridad. Y como empresa ellos también se han visto impactados por esto. Así que yo te diría, para los abogados, para las empresas, y ahí veo yo un tema importante en empresas chicas y medianas, y al individuo que no está, incluso ojo, yo trabajo de esto y me hackearon por no poner doble autenticación, que tampoco me protege de todo, pero por lo menos me protege un poco. Es como poner 2 cerraduras en la puerta o tenerla abierta de tu casa. Los menores, temas de bullying, temas de acceso a los chicos, hay que tener mucho cuidado. Mis hijos ya son grandes, pero si fueran pequeños hay que tener mucho cuidado. Entonces me parece que pasa por ahí. Y después, bueno, que los gobiernos se den cuenta de que esto es importante, que la seguridad no solamente de la información. Hay una cosa muy importante, seguridad de las infraestructuras críticas, seguridad de aeropuertos, de líneas de alta tensión, seguridad de informática de un hospital.
¿no? Ya tuvimos ataques a hospitales, el WannaCry y todo eso. Entonces, todas las instituciones tienen, como decían hace un rato, ya no hay cosas legales cibernéticas, todo lo cibernético es legal, no hay distinción. Entonces, todo lo cibernético es atacable y hay que protegerse. Y la única manera es tener esto que yo les decía de la hygiene, cuidarnos con buenas claves, con doble autenticación, no que no me va a pasar, sí te pasa. Y a nivel empresario, a nivel institucional, muy importante, muy complejo en países en desarrollo, donde nuestras urgencias siempre hay algo urgente que no es esto, siempre hay algo urgente. Y además con la seguridad hay algo terrible. Si todo está bien, no se nota. Que es un poco lo que pasa ahora con la pandemia, ¿no? Si todo está bien, salgamos todos a la calle, no, porque está todo bien porque no salimos a la calle. Si todo está bien, me relajo. Ahora, entonces el de seguridad que hizo todo bien, como no hay ningún ataque, ¿y para qué voy a invertir si no pasó nada? Entonces es un poco complejo, es como la inversión en educación, es más o menos lo mismo. Y la otra pregunta del WIPO, bueno, hay una larga discusión entre WIPO y ICANN, y la verdad es que son dos mundos diferentes que muestran una fracción importante en este ecosistema de Internet, que es el mundo de Naciones Unidas, porque WIPO es uno de los actores de Naciones Unidas, y el mundo ICANN. Entonces está el tema de los nombres de dominios en ICANN, y después el mundo Naciones Unidas, que es lo mismo que pasa con Unión Internacional de Telecomunicaciones y ICANN, y Internet Engineering Task Force y todas las organizaciones que son más fuertes y que se han creado en Estados Unidos, principalmente contra la centralización de Naciones Unidas, que para muchos es visto como un organismo multilateral, pero quizás con más influencia de otros países y no de los países que han desarrollado más infraestructura y tecnología de Internet. No tengo más para comentarte de eso. Es parte de, no sé si leíste de este nuevo protocolo que se llama New IP, que el gobierno chino y Huawei están impulsando. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el protocolo TCP/IP es un protocolo antiguo, está funcionando muy bien, Internet anda. Sin embargo, dicen que ahora con 5G va a hacer falta una gran velocidad y va a hacer falta otros temas de ruteo. Es más o menos lo mismo. Son mundos diferentes donde se desarrollan normas que no necesariamente están totalmente superpuestas, sino que tienen algún espacio de intersección, pero no total. Y es parte de lo que hablamos de jurisdicciones, ¿no? Así que también podemos hacer un evento especial sobre este tema. Doctora, somos materias puestas. Usted nos dirá cuándo, cómo y dónde, y ahí estamos organizando. Te tomo la palabra. Verá que sí, y ya ve que soy muy insistente. Ya ve que sí soy muy insistente. Me parece muy bien. ¿No? Y yo, o sea, es que cuando puedo estoy, siempre. Ya sé. No, pues sin duda tiempo es el que nos falta para poder exprimir todo el conocimiento, todo lo que nos pueden compartir nuestras excelentes ponentes, pero pues ya por el compromiso del tiempo ya se acabó. Hay temas en abundancia. El objetivo de estos foros, de estos contenidos que estamos generando, pues es nada más justo despertar la curiosidad, porque como decía Olga, ¿no? ¿Cómo sabemos ni siquiera qué estudiar cuando no sabemos ni qué hay? Entonces, de pronto es poner en la mesa estos nuevos temas, estas nuevas posibilidades, y para que ya de aquí, pues cada uno se vaya a investigar, a usar Internet en este Día Mundial de Internet, justamente para poder profundizar. Y déjenme, pues antes de cerrar, nada más les comento, les estoy dejando aquí en el chat, como todos los foros digitales, nuestra encuesta de satisfacción para que nos puedan poner sus comentarios. De todos modos les llegará posteriormente por mail, pero si nos pueden ayudar a dejarnos qué les pareció esta sesión, cuáles son los temas que les gustaría ver en el foro digital. Y pues como parte de este compromiso, tanto el Instituto Nacional de Ciberseguridad como Código Abogado Digital, lanzamos el mes pasado un diplomado de abogado digital, curso online totalmente gratuito, en el que tuvimos pues 1,500 inscritos, de 200 a 300 personas conectadas diario durante 30 días. La verdad fue un trabajo muy intensivo. La realidad es que aquí en México no hay mucha oferta, más bien me atrevería a decir que nada, pero bueno, algunos cursos han sacado sobre todos estos nuevos temas de Legal Tech. Entonces, nos los han pedido mucho. Jaime y yo estamos comprometidos con la formación de los abogados digitales en México,
Les dejé por ahí un link. Estamos sacando cursos de 20 horas. El primero empieza el martes. Se llama Curso de Transformación Digital y Legal Tech. Tenemos invitados de España, tenemos invitados de Argentina. Se lo estoy coordinando yo. Jaime estará coordinando el de ciberseguridad y hacking ético. El doctor Alfredo Reyes Kraft, el de implementación de firma electrónica, y otro que tenemos de innovación y marketing jurídico. Y estamos ya en desarrollo, en alianza con diferentes abogados digitales, en desarrollo de más cursos. Después de 3 cursos que tomen con nosotros, podrán ser acreedores a una certificación como abogado digital. Entonces, la idea es empezar a hacer alianzas para generar cursos de todos estos temas con los expertos, y que ustedes puedan escoger cuáles son los temas que les interesan. Entonces, les dejo una vez más estos links y el correo de soy@abogadodigital.com.mx, en donde nos pueden contactar si tienen alguna duda. Y bueno, finalmente, por ahí las invitadas ya nos compartieron sus redes sociales, pero nos vuelve a preguntar José Antonio Velázquez si las pueden volver a poner, porque luego las cosas en el chat se pierden. Pero bueno, pues con esto despedimos este foro digital del Día Mundial del Internet, el puerto a una nueva realidad. En verdad, muchísimas gracias, Olga, Isabela, Jaime. Yo aprendí muchísimo. Me encanta la posibilidad de conectar, de eliminar fronteras, de ponernos, decir a quién queremos invitar de todo el mundo para estar con nosotros. Y muchísimas gracias por haber atendido a esta invitación. Si quieren decir algunas palabras finales de despedida. Sí, gracias a la audiencia. Y un mensaje, mucha gente viene y me dice, ay, pero ¿cómo hago con todos estos temas? Yo no sé, todo junto. Bueno, ¿qué es lo que más te interesa? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es tu trabajo? Focalízate ahí. Ese es mi mensaje. Muchos alumnos de la escuela me vienen, bueno, es verdad, es como que es abrumador, pero bueno, todos sabemos, yo siempre les digo, todos sabemos algo de algo, ¿no? Einstein decía que todos somos muy ignorantes, lo que pasa es que cada uno sabe cosas distintas. Eso. Y gracias a la audiencia y muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, de verdad ha sido una súper experiencia, me ha encantado. Muchísimas gracias por invitarme y ha sido un gran momento. De mi parte, solamente agradecer muchísimo a las invitadas de honor, y se los digo de corazón, no saben cómo las admiro, y de pronto poder compartir espacio con ustedes, qué bárbaro, ¿no? Doctora Olga, qué bellísimo ser humano, y ahora lo confirmamos. Mi querida maestra Isabel. Por invitarme, un abrazo a México, que lo extraño. Hasta acá lo recibimos y mandamos uno digital. Chao, gente. Gracias a la audiencia también por estar ahí, un montón de gente, por las preguntas. Cuídense, a resistir, hay que resistir. Así. En eso estamos. Bye. Chao. Hasta luego. Chao.